Por eso vamos a ver si ya la tenemos en enlace a la doctora Olenka Ochoa, especialista, analista internacional, experta internacional en temas de seguridad y desarrollo humano, tan importante en estos tiempos, y sobre todo el desarrollo humano de género, que son las oportunidades para hombres y mujeres. Olenka, la tenemos, como siempre, bienvenida. La palabra, el comentario va a ser importante para nuestros televidentes, especialmente las mujeres. Olenka, bienvenida. Bienvenida en estos días tan difíciles, horas Hola, complicadas para nuestro país. hola Néstor, hola Néstor, gracias por la oportunidad. Efectivamente, son días luctuosos para la nación, son días luctuosos para la democracia y estamos viviendo, digamos, una suerte de callejón sin salida. Y eso nos preocupa mucho porque no quisiéramos, ¿no? No quisiéramos que pase Difíciles, ¿no? diciembre, no quisiéramos que pase diciembre y siga estos acontecimientos, siga la violencia, siga de alguna manera las muertes y las noticias fatales, ¿no? Creo que ahí hay una gran responsabilidad, creo yo que es una responsabilidad compartida, tanto del gobierno, porque se ha demorado para tomar decisiones, ¿no? Pareciera que no ha tenido mucho, digamos, no ha tenido mucha capacidad de análisis en el momento difícil que ellos han asumido. Tengo la impresión de que no han previsto que ellos iban a enfrentar una crisis y eso me preocupa mucho, ¿no? Porque ellos debieron entender desde el inicio que eran un gobierno de transición, que la gente no estaba contenta en general con la clase política, que la gente quería renovación y entonces yo creo que se han perdido días valiosos y que no hubiéramos llegado, digamos, a esta suerte de crisis, de explosión ya de la crisis, si es que se hubiera tenido ese criterio, lo que se llama, ¿no? Muñeca política, para mirar y analizar el escenario. Eso es por un punto. Y el otro punto que obviamente también tenemos que mirar con mucha preocupación e indignación es el Congreso, ¿no? El Congreso también se ve que no tiene capacidad de análisis, no tiene una capacidad de conectarse con el clamor popular y a mí me queda siempre, me va a quedar siempre en la red esa foto terrible, ¿no? Donde los congresistas están celebrando y nadie sabe qué celebraban porque todo lo que ha ocurrido no ha sido por ellos, ¿no? Todo lo que ha ocurrido ha sido por diferentes motivos, motivos judiciales, pero ellos no han hecho nada hasta el momento para salvar la democracia. Pero siempre tú lo has visto, ¿no? Una foto de como si fuera un equipo de fútbol, ¿no? Que ha ganado la copa, ¿no? Triunfando y sonrientes. Y esa foto es, esa creo que esa foto hay que archivarla, Néstor, para mostrar, ¿no? Como se dice en la historia de la infamia, hay que mostrar esa foto para que también se recuerde quiénes fueron los que, entre comillas, celebraron cuando estábamos iniciando una crisis terrible. Y por otro lado, también me preocupa un punto que está también muy, digamos, tanto digamos, en los análisis nacionales, pero también internacionales de la realidad peruana, es cómo se ha venido judicializando la política, cómo se ha venido politizando la justicia, de tal manera que tú ya no logras distinguir, ¿no? Que si esta es una acción judicial o de la fiscalía con razón o justificada, o es parte del juego político. Y yo creo que eso es muy delicado, Néstor, y yo quiero llamar también a la conciencia, porque si de alguna cosa hace unos años decíamos que se había logrado, digamos, construir en el Perú, en estos años eran algunas instituciones sólidas. Y una de las instituciones sólidas era, por ejemplo, el Ministerio Público, ¿no es cierto? ¿No? Se decía que había cierta capacidad de reacción, igual la defensoría, que en estos momentos, por ejemplo, está jugando un rol activo, objetivo, y que está justamente cumpliendo con el mandato que es la defensa de los derechos de las personas, ¿no es cierto? En cambio, yo veo, como te digo, que
entran, ¿no es cierto? En plena crisis política aparecen jueces, aparecen fiscales, y entonces yo digo, ellos tendrían que darse cuenta que no es momento para tomarse fotos, ni para salir en el periódico, ni para salir en televisión, ¿no es cierto? O sea, lo que hay que recordar es que un fiscal y un juez tiene bajo sus hombros decisiones muy fuertes que pueden mandar a una persona, como se dice, a prisión de por vida, y que pueden dañar la reputación de una persona si es que sus acusaciones no tienen fundamento. Y entonces por lo mismo se pide siempre objetividad y que no sean, como se dice, estrellas de la televisión, ni que estén apareciendo continuamente, porque eso daña la imagen de estas instituciones. Y yo creo, Néstor, que pasada esta crisis, si es que pasa, ojalá que pase y rápido, una de las instituciones también que van a sufrir, así como el Congreso, un deterioro, como se dice, ya que ya no tiene, como se dice, creo que tiene ya 5% de aceptación en las encuestas, igual va a sufrir el Poder Judicial y la Fiscalía si sigue jugando, ¿no es cierto? Si sigue teniendo, no teniendo, mejor dicho, en cuenta que ellos tienen que tener perfil bajo, para que justamente esto de la justicia, ¿no es cierto?, que es objetiva, se note en su comportamiento. Hace poco, por ejemplo, se conversaba, ¿no?, en las redes, que apareció una foto, por ejemplo, de la fiscal de la Nación con una representante de la CONFIEP, y ambas estaban muy felices, y eso ha sido hace poco. Entonces yo decía que ninguna de ellas se da cuenta, porque son personas mayores, ¿no? Y entonces yo decía, justo en el momento en que no deberían aparecer estas fotos, estas sonrisas, están apareciendo como si estuvieran, como se dice, en Suiza, como si no fuera nada, y muy contentas. Y entonces eso, como se dice, incentiva, ¿no es cierto?, la desconfianza de la población, incentiva las tensiones, incentiva esa suerte de desconfianza en todas las instituciones, Néstor. Y entonces yo ahí sí haría un llamamiento, que están perdiendo lo poco que han construido estas instituciones de prestigio, y se salva en estos momentos la Defensoría, porque está haciendo una labor en los sitios más, como se dice, en las zonas, ¿no?, en las zonas más conflictuadas, están ahí los chalecos de la Defensoría haciendo lo posible por cumplir con su mandato. Y otra también, obviamente, otro sector que se ha quemado y rapidito, ¿no es cierto?, es un sector de la prensa que lamentablemente tampoco se han dado cuenta del rol que cumplen, no se han dado cuenta de lo dañoso que puede ser, ¿no es cierto?, un mensaje de odio desde sus horas, desde sus televisoras, y están jugando a incendiar la pradera, ¿no? Entonces, también eso, Néstor, por eso yo siempre te reconozco, porque en toda tu trayectoria siempre has incentivado el diálogo plural, digamos, la conversación, el intercambio de ideas con respeto. Pero hay un buen sector de la prensa que están jugando, y tú te habrás dado cuenta, Néstor, a mí me llamaban gente de fuera para decirme en los primeros días de la crisis, ¿qué está pasando? Y entonces nosotros decíamos, ¿qué pasa? Y era porque la prensa extranjera estaba cubriendo más que la prensa peruana, ¿no? Si tú te acuerdas, primer y segundo día de la crisis, cuando se estaba incendiando el Perú, era la prensa extranjera la que estaba cubriendo, y la prensa peruana pasaba cualquier programa, qué cosa menos lo que estaba ocurriendo en el país. Poco a poco ya no han podido tapar, ¿no es cierto?, el sol, y han tenido que estar mostrando, pero eso es una barbaridad, porque eso es jugar a la desinformación, ¿no es cierto? Y entonces, como te decía, hay entidades que se están quemando rapidito en estas coyunturas, y de ahí también, o sea, nadie en su sano juicio va a avalar, ¿no es cierto?, muertes, nadie va a avalar secuestros, nadie va a avalar bloqueos, etcétera. Pero también uno tiene que entender que este malestar, porque es un malestar social, ha explotado no de ahora, ha explotado porque ha estado contenido, ¿no? Han sido meses de tensiones, meses de insultos, meses de desprecios a la gente, ¿no? Diciéndole, ustedes son así, ¿no? Ustedes son brutos, etcétera, etcétera. Y entonces han ido, ¿no es cierto?, que ha ido acumulando esa, como se dice, esa presión popular, y explotó. Ahora bien, si a mí me dicen que esto es armado, yo diría, yo la verdad es que al presidente que ha salido y a su grupo, yo no le veo digamos, una gran capacidad de movilizar al Perú, porque si aceptáramos esa premisa, estaríamos hablando de que entonces él tiene un liderazgo nacional, y entonces no, ahí yo dudo.
yo dudo de que él haya construido una Sí, base claro. social nacional, que haya podido él construir un liderazgo nacional, y más bien lo que está ocurriendo es que la gente de a pie, la gente que está cansada, la gente que ha sido afectada por la pandemia y no ha recibido ningún apoyo, la gente que está viendo la sequía, etcétera, etcétera, y que nadie respondía, esa gente es la que está saliendo a decir, estamos acá, somos protagonistas del cambio, somos protagonistas de la historia de Perú. Siquiera, como se dice, en una situación de extremo riesgo, están saliendo para que los veamos, porque son los invisibles, los hemos hecho invisibles en nuestra agenda política y pública, querido Néstor. Entonces yo creo que ahí también hay que pedirle, ¿no es cierto?, al ministro del Interior, al premier, que están haciendo un rol desastroso en esta crisis, de que se dejen de terruquear a la gente, por favor, ¿no? También hemos escuchado hace poco a un funcionario de la policía hablando tonterías, porque nosotros que trabajamos en seguridad justamente decíamos, ¿cómo puede ser que un alto miembro de la policía, en vez de analizar, ¿no es cierto?, el escenario de conflicto y decir, estos son los grupos que hemos descubierto, esta es la población civil que está marchando, estos son los campesinos, a todos terruqueaba. Entonces, a mí me da que pensar que ese señor está, como se dice, en la estratosfera, que no sabe nada de nada, por lo tanto deberían sacarlo ahora mismo. Y por otro lado me preocupa que al terruquear lo que En hace es otro mundo. meter candela en vez de apaciguar, ¿no es cierto? Entonces, yo no veo ni del Congreso ni del gobierno, como se dice, esa muñeca política, esa experiencia, esa suerte de compromiso con el Perú para gestionar la crisis, y me preocupa. Y entonces, Néstor, en estas circunstancias, obviamente, nadie va a tener, digamos, en la mano cuál es la solución, pero lo primero que debería primar es que no podemos seguir con un premier que incendia la pradera, no podemos seguir con un ministro del Interior que se nota está perdido en el espacio, y obviamente ahí también tú sabes muy bien que en política, ¿no es cierto?, antes de que caiga la reina caen los alfiles, ¿no? Tú lo sabes, Néstor, ¿no? Y ocurre así. Y yo no veo que ningún alfil esté renunciando. Y entonces lo que van a hacer es que caiga la reina, ¿no es cierto? Para usar una figura, digamos, ¿no? Del ajedrez, ¿no? Pero que siempre se aplica a los análisis de coyuntura política, ¿no? Y entonces yo recuerdo, y tú también recuerdas, y mucha gente que se acuerda con todo el problema de Merino, que estaba Antero de Premier, y comenzaron a renunciar los ministros. Y en un momento Antero salió en una radio y el de la radio le dijo, señor, pero ya usted no tiene ministros, y él ni sabía. Y yo no estoy viendo, por ejemplo, ninguna reacción de ese tipo. O sea, es como que todos están protegiendo su puesto, ¿no? Pero dicen, ay, no, conmigo no es, y no es así. Y entonces lo que están haciendo es, como si se poner en bandeja de plata la cabeza de la reina, que en este caso es la cabeza de la presidenta. Entonces, ahí sí yo veo, como te digo, falta de experiencia política, falta de lectura de la realidad, y por otro lado, ¿no es cierto?, el Congreso sigue jugando su propio juego, como que si alguien creyera en Estrategia. ellos, y esos señores y señoras tienen que convencerse que ya nadie cree en ellos. Entonces, si tú dices, ¿qué se puede hacer? Lo único que nos queda, Néstor, es obviamente como sociedad civil volver a movilizarnos para generar desde la sociedad civil espacios de diálogo, porque el diálogo ya no se va a alcanzar si lo convoca el gobierno al Congreso. El diálogo tiene que nacer desde abajo, desde fuerzas democráticas, fuerzas, como se dice, representativas de toda esta gente que está saliendo, campesinos, obreros, jóvenes, adolescentes. Tendría que haber esa convocatoria para llamar, como se dice, a hacer de verdad un proceso de pacificación, hacer un proceso de transición democrática, porque creo yo que ya la clase política ya quemó, y tendrían que tener esa, digamos, ese espíritu magnánimo de decir, ya no sabemos qué hacer, ya no servimos, por lo tanto nos vamos a nuestra casa. Y entonces ahí tienen que entrar, tampoco es que no hayamos hecho esos procesos, acuérdate en los años 2000, ¿no? Cuando terminaba la dictadura de Fujimori, ¿no es cierto?, la marcha de los cuatro suyos, se abre el acuerdo nacional justamente para gestar ese diálogo entre fuerzas. Ahora, muchos también han criticado, ¿no es cierto?,
a que el acuerdo nacional no está jugando un rol activo, es que también las entidades y las instituciones no siempre no van a funcionar para siempre, habrá que convocar y formar un nuevo espacio, ¿no es cierto?, de gente con representación, porque Néstor, una de las cosas que yo conversaba hace poco con algunos periodistas amigos es que hay mucha gente que está construyendo patria, hay mucha gente que está trabajando por la comunidad, hay mucha gente que tiene ideas, que tiene pensamientos, que sabe cómo hacer y sabe cómo llegar a su gente, pero esa gente no está apareciendo, no está siendo convocada. Si todo se va a tratar de resolver entre los mismos de siempre, que ya tú sabes quiénes son, ¿no es cierto?, que siempre salen, que siempre son los mismos, va a arder Troya. Entonces tenemos que tener la capacidad de armar un nuevo acuerdo nacional con representaciones, con agendas pendientes, ¿no? Visibilizar a estos nuevos liderazgos, a estos nuevos protagonistas y también decir y recordar, la gente sale cuando ya no encuentra un mecanismo, ¿no?, que responda y que canalice sus demandas. Y eso hay que recordarlo a todo el mundo que critica cómo es posible que la gente sale cuando ya no tiene esperanza. La gente sale cuando sabe que si sigue los mecanismos formales no le hacen caso, ¿no? Entonces, estas explosiones sociales tienen justamente que tratar de canalizarse y abrir esos mecanismos para que la gente se vea que se está escuchando y que es protagonista de su historia. Mira, yo te decía, hace poco conversaba con algunos periodistas que me decían, ¿qué pasa? Y por otro lado, me decían, sí, pero mira, ha habido marchas en Lima, no ha salido mucha gente, ¿por qué no sale la gente? Porque te acuerdas también que semanas pasadas, ¿no?, que hubo marchas X, de sector X, decían, qué barbaridad, que la gente, ¿por qué no sale? Entonces yo le decía a los periodistas, espérate nomás, ya van a salir, pero no van a salir por estas banderas que están portando esta gente, van a salir por sus propios, como se dice, por sus propios medios, y el tema está que yo no creo que vayan a volver automáticamente. Entonces, como te digo, tiene que haber ese esfuerzo en sociedad civil. Obviamente, cuando hablo de sociedad civil, no hablo solamente de un sector, hablo de gente también del sector empresarial, gente que trabaja, que vive su trabajo, que produce y que también está preocupado. Hablo de gente de la academia, hablo de gente campesina, obrera, jóvenes, adolescentes, que podrían muy bien, ¿no es cierto?, canalizar esta explosión social para llegar a un feliz conclusión, ¿no?, a una conclusión positiva de este proceso. Porque también, Néstor, y no hay que olvidar, parte de la desgracia que estamos viviendo con el Ejecutivo y el Legislativo tiene que ver con esta herencia nefasta que nos han dejado los partidos políticos, ¿no? Entonces, así como uno dice, ay, dice, qué barbaridad Vina, qué barbaridad Castillo, qué barbaridad el congresista, todos acá tendríamos que acordarnos de esos partidos que han puesto a esta gente impresentable en el Congreso y que ahora yo no veo a ninguno de estos líderes pidiendo disculpas al Perú, ¿no?, por haber puesto gente impresentable en el Congreso. Y ellos también tendrían que ser parte de la responsabilidad y no lavarse las manos, como estamos viendo, ¿no? Lavarse las manos, decir, ay, qué barbaridad, cuando ellos nos han puesto gente que ni siquiera tenían un currículum porque lo que tenían era prontuario, ¿no? Entonces, ahí, como te decía, hay gente que tiene que pedir disculpas al Perú, pero también hay gente que tiene que ser visibilizada y que tiene que ser convocada. Yo, por ejemplo, hace unas semanas lamentaba el sensible fallecimiento de Mario Guamán, quien no ha sido mi amigo. No tuve ese gusto de que sea amistad ni colega, pero que tenía todo mi respeto porque era una persona que se había hecho desde abajo, era un sindicalista, una persona inteligente, bien preparada y siempre dialogante. Entonces yo me acuerdo que cuando todavía no explotaba estas cosas, ¿no?, yo decía, qué pena que no estén en el poder o en algunos cargos gente como Mario Guamán, porque esa gente es valiosa y lamentablemente por una enfermedad falleció unas semanas, ¿no? Pero lo que quiero decir con ese recordatorio de la figura de Mario Guamán, que ojo, un sindicato de construcción civil estuvo haciendo una lucha fuertísima contra los extorsionadores, ¿no es cierto?, contra las mafias de pseudo sindicatos. Él se compró el pleito de todas las luchas democráticas, porque tú te recordarás, Néstor, cada
marchas que hacíamos, ¿no? Hace años. Era Construcción Civil la que nos daba la protección. Eso hay que decirlo, ¿no? Las que hemos marchado, porque seguimos marchando y vamos a seguir marchando hasta que nos dé la vida, siempre tenía en el sindicato de construcción civil gente que protegía si es que alguien o algún sector quería atacarnos. Y Mario se compró el pleito, Mario era brillante. Y entonces con esta figura quiero decirles que hay gente que está haciendo Perú, que está construyendo el Perú, que está aportando, que hacen muchísimas cosas por sus comunidades, de todo sector, porque acá yo no quiero poner Hay colores. peruanos. Hay peruanos y peruanas valiosísimos, pero hay que darles voz, hay que darle presencia, hay que darle protagonismo, porque tenemos que construir, como te digo, canales de expresión, canales donde la gente se ve, se escuche, o sea, se vea, sienta que se está siendo escuchada y que algo se está haciendo, ¿no? Estoy viendo que desde cierto sector de gobierno no están llamando a la paz, etcétera, etcétera, pero yo tengo la impresión, Néstor, de repente estoy equivocada, pero creo que este gabinete ya fue y que y algo, ¿no es cierto?, digamos, de rapidez de muñeca política podría ser Dina sí, en estos momentos, es hacer un cambio de su gabinete ya. Porque, ojo, desde el comienzo se le pidió a ella que hiciera gabinete de ancha base. Y lo que nos presentó no tenía por ningún lado ancha base, empezando por el premier, que nadie sabe de dónde me lo han sacado el señor. ¿Cierto? Se le nota que está perdido. Y entonces tú no viste ahí ninguna representación, y entonces yo creo que ahí fue el comienzo del deterioro rapidísimo. Yo le escucho a la presidenta Dina, ¿no es cierto?, diciendo que ella no entiende lo que pasa, de que no sabe por qué ocurre, pero es que porque desde el comienzo ella debió entender que tenía un encargo muy delicado sobre los hombros y que tenía que construir en poco tiempo, ¿no?, en tiempo récord, una suerte de transición. Y entonces su gabinete tendría que haber sido, no digo de gente súper, hiper, con diplomas, eso no interesa en este tiempo. Lo que interesa es que tengan la capacidad de conectarse con el pueblo y, por otro lado, la muñeca política para encarar estas crisis, ¿sí? Pero no vi yo ninguno que sea, ¿no es cierto?, representante de algún sector importante del país, ¿no es cierto?, del sector campesino, del sector obrero, del sector docente, del sector de ingenieros, de nada. Entonces, yo creo que eso es lo que lleva a un deterioro rapidísimo de su gestión. Y entonces yo creo que en este tiempo, si es que quiere sobrevivir, tendría que hacer gestos, porque como tú sabes, Néstor, también la política son gestos, ¿no? De tender la mano, pero de verdad, ¿no? De decir, estoy haciendo, y yo más bien veo que hay como, ¿no?, hay como respuestas al Congreso, pero no a la ciudadanía. Sí. Sí, excelente el análisis, Olenka, justificado además porque no solamente has tocado el tema de las consecuencias, también se está viendo las causas, y las causas no son las recientes, las causas vienen de mucho tiempo atrás. Primera lectura, y esa pérdida de decisión, de tomar decisiones, pérdida de días, ha costado también la pérdida de vidas humanas, y eso es lamentable y tendrá que deslindarse la responsabilidad. Y esto también nos indica, Olenka, que tenemos dos mundos en nuestro país, un mundo oficial y un mundo no oficial, que es el interior de nuestro país. Y es un mensaje, y los mensajes de odio de los medios de comunicación totalmente de acuerdo. Y creo que también para el comentario, Olenka, que la protesta ciudadana del ciudadano de a pie es la movilización y es la protesta en las calles. Y eso no lo han entendido, y coincido contigo que el gabinete está jugando sus descuentos, y la misma presidenta de la República
este proceso de transición democrática que está pidiendo a la población, este pacto social que también se conoce de tu análisis, obliga a acciones inmediatas. El Congreso de la República en este momento está analizando lo que ya de alguna manera significa que Dina Boluarte ha entendido que no da más este gobierno de transición y ha pedido al Congreso de la República, Olenka, que acorte el periodo de llamar a elecciones generales, que pasa por varias reformas. Vamos a estar atentos hoy porque se está en discusión. Hemos tenido la oportunidad de estar en enlace con el Congreso de la República, con la participación de 2 congresistas, coincidentemente congresistas de dos representantes de Junín y de Huánuco, si no me equivoco, la congresista Montesa, pidiendo inmediatas elecciones, primero, segundo, transparencia y limpieza del proceso electoral. Eso pasa por serias reflexiones y modificaciones de temas constitucionales en el tema electoral. ¿Qué podemos esperar entonces en las próximas horas, Olenka, del actuar del Congreso de la República sobre el tema? Mira, yo voy a ser muy sencilla, no, como te decía, en estos momentos de crisis uno no puede decir esta es la solución 1, 2, 3 porque estaría mintiendo, pero ¿sabes qué? Yo les daría un consejo a los congresistas y a las congresistas. Uno, que se callen la boca, Claro. ¿ya? Que ya no salgan. Que por favor hagan un ejercicio de humildad y que pidan disculpas al pueblo peruano por ponernos en esta crisis. Porque una de las cosas, Néstor, que incendió la pradera luego de que, ¿no? De Castillo saliera y digamos, sea detenido, es que el Congreso ha comenzado a hablar, los congresistas, como si fueran triunfadores, ¿no? Como que diciendo, bueno, ya salió nuestro enemigo número 1 y ahora vamos a guiar al Perú, vamos a hacer, estaban locos y locas, ¿no? Entonces, lo que hay que decir es que por favor se callen la boca, se dejen de estar hablando, como se dice, cosas que incentivan a la indignación popular y que pidan disculpas públicas. Y otra también te decía, que salgan, ¿no es cierto?, estos políticos y estos partidos que pusieron a esta gente para que también nos pidan disculpas y que asuman sus responsabilidades. Y una de las cosas que tenemos que hacer también, Néstor, y que me preocupa mucho, es que, y eso también está en el debate, ¿no? Jurídico, es que lo que te decía, ¿no? Ha habido como una suerte de mucho protagonismo, ¿no es cierto?, de fiscalía, de poder judicial, con todo esto del juicio para el expresidente, lo que sea. Yo siempre digo, si tienes algo que pagar con la justicia, págalo. Si tienes algo que responder con la justicia, tienes que responder y tienes que asumir, ¿no es cierto? Porque para eso también te metiste en la política, ya. Pero hay una cosa que todavía está como se dice, y hay muchas dudas, hay muchos comentarios de muchos juristas que no están de acuerdo, ¿no es cierto?, con las figuras que le están imputando al presidente. Y entonces también ahí hay que llamar a que tengan criterio, ¿no es cierto?, tanto Fiscalía como el Poder Judicial, porque no es que va a caer Castillo, lo que va a caer es la poca confianza que tenía la ciudadanía para estas entidades, ¿no? Entonces son varios mensajes que, como te digo, que no hay triunfalismo, acá todo el Perú ha perdido, la gente ha perdido porque está perdiendo, ¿no es cierto?, la vida, lamentablemente ha perdido la vida, y fíjate, eso va a traer qué cosa, obviamente, y ya se decía, si tú vas a sacar al ejército, si tú vas a sacar a la policía, como si ellos fueron los únicos responsables de solucionar la crisis, vas a generar problemas, ¿no es cierto?, de violaciones a los derechos humanos, ¿no es cierto? Y vas a generar también que muchos de los funcionarios que están haciendo, digamos, están detrás de estas decisiones, luego sean enjuiciados por delitos de lesa humanidad. Entonces, también, por favor, hay que llamar al criterio. Uno no puede generar, ¿no es cierto?, por la incapacidad de gestionar una crisis, que otros funcionarios, otros servidores que pueden ser policías o militares, ahora, por lo que ha ocurrido, vayan acusados, ¿no es cierto?, por delitos de lesa humanidad. ¿Te das cuenta? Entonces es como que abres, ¿no es cierto?, abres las compuertas del infierno y todos pierden, porque las familias han perdido a sus hijos, a sus esposos, a sus familiares,
estas personas que están involucradas en estos hechos van a ser enjuiciados, ¿sí? ¿No? La gente común y corriente, ¿no es cierto?, están varados en los buses, los pequeños productores no tienen de dónde sacar sus productos, entonces todo el mundo pierde en esto, no hay nada, ¿cierto? Algunos de cierta élite que nunca pierden, ¿no? Que ya sabemos quiénes son, ¿no? Así es. Nunca pierden porque, bueno, pues sus ahorros, su plata está fuera del Perú, ¿no es cierto? Ya, si se incendia el Perú, se van a Miami o a otro sitio, entonces, ¿no? Pueden ir a pradera. Entonces, lo que hay que decir es que se tienen que tomar decisiones muy bien pensadas, no militarizar este momento porque van a generar más muertes y más acusaciones de lesa humanidad, ¿no es cierto? Y entonces, fíjate, justamente con algunas amistades estábamos recordando el caso de Bolivia, que tú lo tienes también en mente, ¿no? ¿Te acuerdas de la presidenta Añez? ¿No? Que también entró con mucha fuerza, etcétera, etcétera. Hubo cierta gente que dijo, bueno, ahora con la presidenta va a haber un cambio, ¿no? Interesante, etcétera, etcétera, y se quemó en tiempo récord. Y me acuerdo yo que en algún momento, creo que en algún evento internacional o no sé dónde estaba yo, tuve la oportunidad de estar con algunos de la gente de Añez y me estaban hablando una serie de cosas y les dije, ¿saben qué? Ustedes pueden tomar todas las decisiones, pero en el momento que ustedes cruzan esa línea divisoria tan delicada, que significa no violar derechos humanos o violar derechos humanos, ahí todos ustedes van a caer, pero van a caer y van a tener bajo sus hombros posibles, ¿no es cierto?, enjuiciamientos de lesa humanidad. Eso es delicadísimo en esto, porque tú te puedes defender de lo que sea, pero de un delito de lesa humanidad, ¿no? ¿No? Te puedes ir incluso a tribunales internacionales. Y fíjate, al final, ¿qué pasó con el gobierno de Añez? Ella está presa y muchos de sus ministros fugados, porque temían que justamente los detengan por estas muertes y este decreto, porque acuérdate que sacaron un decreto, ¿no?, donde permitían que la fuerza del orden usaran las armas letales para parar las manifestaciones, ¿ya? Entonces, si tú ves el escenario de Añez cuando cae y el escenario de Perú, lo ves muy parecido. Y eso significa, ¿no es cierto?, es cuando tú militarizas una crisis. Tú tienes primero que gestionar el conflicto y luego militarizas, pero pareciera que como se les ha ido de las manos, entonces ahora tienes a militares que ya les están expulsando, entonces yo digo, todos vamos a perder con esta crisis. Entonces lo único que queda, como te digo, es sociedad civil, organizarse para de todos los sectores que crean en la paz, que crean en la democracia, y por otro lado, de repente, digo yo, pedir a algún organismo internacional, que no tiene que ser necesariamente la OEA, hay montones de organismos internacionales que podrían, de alguna manera, alguna misión internacional venir al Perú para tratar de ayudar a abrir los diálogos, ¿no?, que están entrampados. Mediar. No queda otra en esta coyuntura tan difícil, que se pudo evitar. Tareas, esas son las tareas, no hay otra. Sí, totalmente de acuerdo, Olenka, con la apreciación y con las recomendaciones. Coincidimos en el tema que se debe cerrar ya la boca, ¿no?, que se callen y que decidan lo mejor para nuestro país y sobre todo pedir disculpas por lo que está ocurriendo. Vamos a estar atentos estas horas y seguramente el lunes volveremos a conversar con ya conclusiones de lo que está ocurriendo con nuestro país, y somos optimistas, siempre vamos a ser optimistas, Olenka, de que el Perú es más grande que sus problemas y que hay peruanos de bien, hay patriotas que están expresando también, y yo me precio de felicitar, de tener opiniones como la tuya, opiniones como la del embajador Álvarez Vita, que ha estado hace poco con nosotros, peruanos con un sentimiento patriótico de salir de este hoyo en la que nos han llevado toda esta secuencia de hechos lamentables, no de este año, del año pasado, sino de hace una buena cantidad de tiempo. Gracias, Olenka. Palabras finales, quizás un llamado a la tranquilidad, a la población.
decir que hay lugar a la esperanza, estamos con una crisis terrible, pero por ejemplo yo tuve esta semana una noticia muy buena, ¿sí? Me llamaron las dirigentes campesinas de Puno para avisarme que ya estaba llegando la lluvia, ¿sí? De la sequía que tanto temían, ¿no? Y luego también nuestros colegas de Pasco también anunciaban que ya está llegando la lluvia, ¿no? Entonces, yo te quiero decir con esa figura que son otras las agendas del peruano común y corriente, ¿no? Ellos están preocupados por no perder su ganado, por no perder los sembríos, miran al cielo y esperan la lluvia. Mientras que acá, ¿no? Ciertos grupos se están Su peleando por capital. la nada e incendiando la pradera, cuando deberíamos estar preocupados, haber estado preocupados por ellos que estaban al borde de perder todo, pero ese es también es una, como se dice, es una buena noticia que nos digan que está llegando la lluvia, porque eso significa que vamos a tener gente que va a poder, ¿no?, proteger a sus animalitos, no se van a morir de sed y van a tener sus embrios a tiempo, ¿no? Entonces yo me quería quedar con esa buena noticia para decir que Perú es más grande que sus políticos y sus políticos. Correcto. Es una buena noticia. Es una buena noticia. Sí, sí, de Arequipa también hemos tenido la información que ya las lluvias están en la plenitud. Todavía hay tiempo. Diciembre, enero y febrero son los meses de las lluvias que son la bendición para nuestros hermanos del campo, de la zona rural de nuestro país. Y en esta sequía que estaba afectando a su capital más importante, que son los animales, el ganado de nuestros hermanos del mundo rural. Gracias, Olenka. Conversamos el lunes. Esperemos que todo se Gracias a solucione. ti, Un Néstor. abrazo. Gracias a ti.